Pero hay, encima de ese hecho, el valor moral absoluto es ese principio cristiano que dice que la prostitución no debe aceptarse, que la prostitución no debe patrocinarse, que el aborto no debe patrocinarse. Pues no vamos a salir a colgar o a decapitar a abortistas ni nada de esta cosa, pero es un principio que debe quedar plasmado en una constitución como la constitución de los Estados Unidos. Y ahí viene mi siguiente pregunta, Esteban, y donde nos ponemos más agresivos. Teniendo esto, ¿por qué yo siempre le reclamé a mi estimado concejal Marco que él se aliara con el Centro Democrático sabiendo que era un partido con principios no cristianos, con apoyadores del aborto, apoyadores de toda esta ideología de género, y luego hiciera lo mismo con otro candidato que ahora está en el Centro Democrático, que se llama Miguel Uribe, abortista, pro ideología de género, defensor de los tales derechos de los homosexuales. ¿Cómo? Y obviamente, pues tú estabas ahí apoyando eso. ¿Cómo se explica este apoyo y por qué se dio? Bueno, sería muy interesante de pronto que incluso mi padre pudiera explicarnos en qué consistió realmente ese apoyo o si lo hubo de manera pública, porque tú, digamos, das por sentado que mi padre se unió a, digamos, por ejemplo, la candidatura pasada de Iván Duque, la apoyó irrestrictamente y que también apoyó irrestrictamente a Miguel Uribe. Entonces, voy a explicarte mi Está, opinión y mi perspectiva. está el documento firmado por ellos, ¿no? Bien, voy a explicarte en qué consistió ese apoyo y por qué en su momento representó la única alternativa posible. Ahora, tú dirás, habían más alternativas, siempre hay posibilidad de elegir. Mi opinión es la siguiente. El apoyo hace 4 años a Iván Duque no fue un apoyo per se al Centro Democrático, ni siquiera al mismo Iván Duque. El voto que se le dio a Iván Duque fue un voto en contra de Gustavo Petro. Teníamos ya serias reservas frente a Iván Duque, sus posiciones ambiguas, sus posiciones poco claras, poco definidas, su renuencia a profundizar en ciertos temas, manifestó claridad en otras. Por ejemplo, tú sabes, Ricardo, que podemos en cualquier momento pues confiar en una persona y ser engañados. En el mundo estamos. Y Iván Duque, sin ser un tipo perfecto, dijo, bueno, yo voy a tener en cuenta varios de los planteamientos que ustedes como iglesia cristiana o como representantes de la iglesia cristiana están haciendo. Y él dijo, por ejemplo, que iba a desmontar la JEP y que iba a reformar por completo parte de los acuerdos desde esa óptica muy crítica que supuestamente venía de las entrañas del Centro Democrático. Ni lo uno ni lo otro. Desde el principio tuvimos serias reservas también con él por su vinculación a la Open Society de George Soros, que resultó ser su padrino, su promotor y una de las personas, bueno, que lo becó con una de sus ONG pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? El apoyo que se le brindó a Iván Duque fue más bien el voto en contra para lo que considerábamos esa ala más radical que era en su momento Gustavo Petro. Yo te voy a ser muy sincero, Ricardo, yo voté por Iván Duque y no lo hice dándole a mi apoyo, creyendo que era la mejor o la mejor posibilidad para Colombia, la mejor opción para nuestro país, sino simplemente una expresión moderada que en algún momento pudiera llegar a contrarrestar esa expresión radical
que encarna y sigue encarnando Gustavo Petro. Entonces, respecto al tema de Miguel Uribe, ¿qué ocurrió? ¿Quiénes eran los contendientes de Miguel Uribe? ¿Recuerdas tú al señor Galán? ¿Recuerdas tú a la señora López? ¿Recuerdas tú al señor Morris? Ninguno de ellos representaba la más mínima garantía para Bogotá, para ese proyecto que consideramos puede llegar de alguna manera a favorecer a nuestra capital o a Colombia. Miguel Uribe se acercó a las congregaciones, a la iglesia cristiana evangélica, logró recoger el apoyo del cuerpo pastoral en Bogotá y hasta cierto punto, con sus propuestas, con sus ideas, demostró mucha más apertura y muchísimo más respeto que cualquier otro candidato a nuestros planteamientos como representantes de la iglesia cristiana. Él, no sé si simplemente estaba modulando el discurso de acuerdo al público al que le hablaba, fue muy claro en decir que no promovería el aborto en Bogotá, que revisaría los actuales planes de educación aquí en Bogotá para propender por una educación integral y que de ninguna manera cedería a las presiones de la agenda LGBT que permanentemente quiere, con sus manuales, con sus libros de texto, imponer digamos, lavado de cerebro, ese adoctrinamiento que pues ya todos conocemos. Entonces, no eran las opciones ideales de Ricardo, de ninguna manera, pero era lo único que había. Y por lo menos nos estaban escuchando, por lo menos tenían algo de consideración por las propuestas que hacíamos, por las reservas que presentábamos, y en el caso, repito, sin duda, del voto a Iván Duque, fue un voto en contra de Gustavo Petro. Y el voto para Miguel Uribe y el apoyo a Miguel Uribe fue el apoyo al único candidato que por lo menos se acercó a la iglesia, en oposición al proyecto de Claudia López, como lo dije antes, de Galán, del señor Holman Morris, que representaban más de lo mismo de esa izquierda radical. Bien, ahí se comprueba mi tesis, que es mejor obedecer a ¿Cuál es Dios, tu tesis? obedecer a Dios antes que los hombres. Y por sus hechos los conoceréis, es otro principio bíblico bien importante. Iván Duque siempre fue, siempre ha sido y siempre será, bueno, no sé si siempre será, pero hasta el momento ha sido pro ideología de género, pro aborto. Miguel Uribe también. Miguel Uribe durante la alcaldía de Peñalosa diseñó ese proyecto pro aborto y pro ideología de género y pro promiscuidad entre los escolares. Está escrito, yo se lo envié a todos los que lo estaban apoyando, incluso al concejal. Dije, mire lo que él dice, mire lo que él aprueba y mire lo que él trabaja. Dice, por sus frutos le conoceréis. Entonces, ahí viene más un poco el tema de que o nos regimos por las escrituras o nos regimos por el humanismo. No sé, Esteban, pero a mí me parece que elegir entre Iván Duque y Petro, y ahora viene otra pregunta, o entre Miguel Uribe y la señora esta López, pues son lo mismo en mayor o menor grado, son humanistas, no aplican los principios cristianos en sus vidas ni en lo que han hecho a nivel público. Entonces, ¿por qué ustedes, con el conocimiento bíblico, y ya entremos en el tema ya directamente de Esteban Ramírez, cómo fue posible que tú con todo ese conocimiento bíblico que tienes no te diste cuenta que escoger entre Petro y Duque o entre Uribe, Miguel Uribe y Claudia López era escoger entre Baal, Moloch o el mismo Satanás? O sea, o adoran a Moloch o adoran a Baal. Entonces, ¿qué pasó ahí? En su momento sabíamos poco de Duque, por un lado. Sabíamos que había sido becado en el tema de la economía naranja, senador en el Centro Democrático, en una lista cerrada. Y la verdad, parecía ser un tipo inteligente. Yo creo que
emplea su inteligencia para el mal, pero no deja de ser un tipo inteligente. Y como estaba muy cerca al conservadurismo, mira, por ejemplo, quién fue su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, de la línea del centro democrático, que pues siempre ha posado como centro derecha. Yo creo, Ricardo, que aquí hay una combinación tal vez de ingenuidad, incluso del idealismo, de pensar que tenemos la posibilidad de elegir, aunque tal vez elegir para este caso sea solo una ilusión. Y sin duda alguna, como te decía, casi que cualquier otro candidato que se compara con Gustavo Petro, pues parecía ser un mal menor. Te repito, un mal menor. No la opción, no la mejor posibilidad que teníamos, sino el mal menor. Ahora, los políticos modulan muy bien su discurso. No todos, algunos hablan con honestidad, pocos, la gran mayoría simplemente dicen al público que le están hablando lo que quiere escuchar y así naturalmente engañan. Yo pude asistir a algunas reuniones donde Iván Duque se comprometía a respetar irrestrictamente el derecho a la libertad religiosa en Colombia, a no entrar con diferentes políticas o decretos, a perseguir o coartar esa libertad como podrían hacerlo otros gobernantes. Incluso en su momento se le propuso trasladar la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén, dijo que lo iba a pensar. En el tema del acuerdo, el acuerdo FARC-Santos, él fue claro en que iba a desmontar la JEP. Él lo dijo, tú lo sabes, está en video, una promesa que no cumplió y que iba muy seguramente a reformar los acuerdos, cosa que tampoco ocurrió, y a la larga, como tú lo dices, Ricardo, y es cierto, yo lo reconozco, tanto Iván Duque como Gustavo Petro, como por ejemplo ahora el mismo Álvaro Uribe, como el mismo Gustavo Petro, la misma derecha y la misma izquierda, han devenido dos caras de la misma moneda. Así de sencillo, es un hecho. Yo te diría, más que reconocer que me equivoqué o que nos equivocamos, dándole nuestro apoyo a estos candidatos, lo que procuramos en último término fue tratar de avanzar a una decisión que supusiera el mal menor para nuestro país. No sé tú cómo lo veas desde el exterior. Claro, tú dirás, es que estaban escogiendo entre Godzilla y King Kong, no había nada que hacer. Bueno, repito, creo que Iván Duque en su momento representaba como el ala menos radical, pero sin duda alguna, él ha dejado que toda la agenda que ya había impuesto Juan Manuel Santos se mantuviera, tuviera continuidad. Él le ha dado todo el impulso y toda la apertura a la agenda globalista, lo hemos visto irrestrictamente, ha resultado ser una marioneta, un títere de las élites del poder. Y ahora, en el caso concreto de la elección que se viene para Colombia, elecciones legislativas y elecciones presidenciales, realmente no hay absolutamente ningún candidato que podamos decir, bueno, supone el mal menor al menos. Todos tienen ya compromisos establecidos previamente, todos encarnan esa agenda globalista, esa agenda de disolución de la cultura judeocristiana, de la imposición de todas estas corrientes ideológicas a las que nos oponemos. Y en ese sentido, creo yo que pues asistimos a todo un proceso de transformación cultural en Colombia, Latinoamérica y el mundo, que le está abriendo nuevamente las puertas a esos proyectos ideológicos que resultaron ser absolutamente destructivos, como el proyecto socialista, el proyecto social comunista y obviamente la pretendida idea de diversidad, de inclusión, de tolerancia, de respeto por la diferencia, en la cual terminamos inmersos en un sinnúmero de agendas que ya sabemos van en abierta oposición con nuestra fe y nuestras convicciones. Es un tema complejo.
Yo te diría, ¿debí votar en blanco? ¿No debí votar? ¿O no debí votar por Iván Duque? ¿Debí votar por el otro candidato? Es realmente muy complejo. Mi padre tiene un dicho, ¿no? Él dice, tiene muchos dichos, y él dice, bueno, es que tenemos que elegir o de lo contrario otros van a elegir por nosotros. Yo sigo pensando que en su momento, con lo que sabíamos, Ricardo, con el panorama que teníamos en ese momento, tú sabes que uno puede hacer muchas conjeturas a posteriori, pero lo que teníamos y conocíamos en ese momento de las elecciones hace 4 años es que simplemente Iván Duque era el mal menor. Así de sencillo. Entonces, nosotros no le hicimos una campaña eufórica, no salimos diciendo todas las iglesias cristianas apoyan a, porque no era así. Fue más un voto de castigo al otro candidato que un voto realmente de apoyo. Tú dirás, bueno, ¿cuál será la reflexión entonces para las siguientes elecciones? Es algo que realmente nos confronta y nos interpela. Sí, aunque yo soy especialmente duro con la cristiandad, yo soy cristiano, profundamente cristiano, y soy tan duro con la cristiandad como con el uribismo, porque el uribismo se hace pasar de derecha haciendo un proyecto de izquierda. Con el cristianismo también porque gran parte de la responsabilidad de nuestros males, tanto en Colombia como en Estados Unidos, donde yo vivo, se le debe a la cristiandad. ¿Por qué se le debe a la cristiandad? Por eso, hay que votar por el menos malo. O no, me parece que el tema homosexual es chévere, hay que bajarle un poco el tono. La Biblia dice una cosa, pero no seamos extremistas. Hollywood maravilloso. Empecemos a votar por el matrimonio igualitario. Comenzamos a votar por jueces, por fiscales, por gobernadores, por presidentes, por congresistas, que son el menos malo. Por otro lado, no hay propuestas de cristianos reales que ofrezcan su candidatura y que el pueblo decida. Es más fácil en Estados Unidos que en Colombia. En Colombia sucede esto, que cuando un grupo de pastores representativos de cualquier organización dicen hay que apoyar a Duque, hay que apoyar a Uribe, hay que apoyar a Santos, como pasó, o hay que apoyar a Miguel Uribe, entonces la gente cree que como son pastores tienen un canal más directo con Dios, Jesucristo, y entonces dicen, pues si ellos lo dicen, debe ser porque Dios les habló. Y entonces ese es, hay muchos pastores dijeron, el Señor me habló y dijo que este era el candidato. Yo vengo con el tema de esto yo nunca voté por Uribe. Me empezó a gustar cuando iba para su tercer periodo, porque estaba haciendo cosas que se necesitaban hacer, pero nunca voté por él. Cuando fue elegido Juan Manuel Santos, advertí, dije, el tipo es de izquierda, mire lo que ha hecho, por sus frutos le conoceréis. Y comencé a publicar y conté las reuniones en La Habana, se me vino la cristiandad encima, se me vino el uribismo encima, pasó nuevamente con Duque. Entonces me dijeron muchos pastores que usted no sé qué, Dios nos habló y nos dijo, y usted quién es para contradecir a Dios. Le dije, es lo mismo que Petro. Uribe es lo mismo que Petro, Santos es lo mismo que Petro. O sea, hubo diferencia ahí, Esteban, entre haber elegido a Iván Duque o a Gustavo Petro, porque Gustavo Petro ahora está yendo a las iglesias y también está siendo reconocido y se autorreconoce como fiel seguidor de la teología de la liberación, o sea, católico, jesuita, pero católico. ¿Hubo alguna diferencia? Pues Ricardo, como tú lo dijiste hace un momento, uno de los principios de la Sagrada Escritura es por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Nosotros ya habíamos visto a Petro en acción en la alcaldía de Bogotá. Absolutamente desastroso, Ricardo. Un pésimo administrador, no sabe administrar. Además de eso, llenó todas las secretarías y todas las oficinas de las diferentes entidades del distrito aquí en Bogotá, de integrantes de la militancia LGBT, partidario absoluto del adoctrinamiento infantil en los colegios. Sabes que nos llenó de basura aquí con el tema de su supuesto proyecto de reorganización del sistema de recolección de basuras en Bogotá. Fue absolutamente desastroso. Creció la inseguridad, también los niveles de pobreza. Considero que no hizo absolutamente nada por Bogotá. Se dedicó a politiquear y a defenderse para no dejarse sacar del cargo. Ya sabíamos algo de Petro, ya lo habíamos visto en acción.
No teníamos ese criterio con Iván Duque, porque la verdad era un total desconocido, ingresó a una lista cerrada al Centro Democrático, fue elegido senador en esa lista cerrada, y como tú lo decías, fungiendo como senador, hablaba durito, hablaba fluido, hablaba bien, exponía algunos puntos en los que teníamos acuerdo, es que no se puede negar, y era muy crítico con el tema del proceso de paz, de la supuesta paz. Entonces, ¿qué sucede? Claro que en muchos puntos no teníamos acuerdo, otros ni siquiera sabíamos qué pensaba ni cómo iba a proceder. Pero también, por ejemplo, hemos visto en algunos tweets que era un fan consagrado de Barack Obama y le aplaudía a Barack Obama muchas de sus medidas, favoreciendo la militancia LGBT y muchas otras cosas en el mismo tenor. Y dijimos, este es un progre, un mamerto camuflado en un partido supuestamente de centro, supuestamente de derecha. Pero repito, comparado con el otro candidato que ya habíamos visto gobernando en Bogotá, pues dijimos, es el mal menor. Ahora tú dices, yo le critico eso a la iglesia, particularmente mi padre y yo. Jamás hemos salido ni jamás saldremos a decir, es que Dios me dijo, es que Dios me reveló, es que tuve una visión. Jamás. No podemos espiritualizar nuestras decisiones y mucho menos decir que es que Dios nos dijo. Jamás. Y el pastor que haga eso es un irresponsable y está hablando desde el deseo de imponer su punto de vista, no porque realmente haya recibido algo de parte de Dios. Yo creo que el Señor nos ha dado sentido común y capacidad para investigar, para analizar y para decidir. Entonces, si tú ves cómo se estaba presentando todo el escenario, sabíamos algo de Duque, habían cosas que nos gustaban un poco, otras que parecían posiciones muy ambiguas, y otras que definitivamente reprochábamos, pero en comparación a Gustavo Petro, que ya lo habíamos visto gobernar Bogotá y que ya sabíamos de vieja data quién era y cuál era su proyecto, y es que si tú recuerdas, Ricardo, en las pasadas elecciones presidenciales, él dijo, lo primero que yo voy a hacer una vez elegido presidente será preguntarle al pueblo colombiano, ¿avanzamos a una Asamblea Nacional Constituyente? Entonces ya quería venir a reformar la Constitución, hacer un montonón de cosas. Había dicho de frente que él quería expropiar también, empezar a darle inmediatamente curso a ese proyecto social comunista. Entonces, hace 4 años no teníamos tanta información, no teníamos tanto conocimiento. Tú sabes, Ricardo, que conforme avanzamos en la vida, avanzamos en este devenir político, vamos entendiendo cada vez más cosas, vamos despertando de manera gradual a nuevas y más profundas realidades. Sin duda alguna, hoy yo diría, claro, fue un error votar por Iván Duque y lo sostengo. Es una marioneta de la élite globalista. Ha vendido nuestro país. Ha resultado ser igual y peor que Juan Manuel Santos, sin duda alguna. Que en su momento parecía ser esa clase de persona, no. De hecho, todo el mundo habla del supuesto engaño de Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe, que se granjeó su apoyo y una vez elegido, se desmarcó de él y empezó a avanzar en su propio proyecto. Bueno, allá el tema de Uribe con Santos. Yo jamás voté por Uribe, jamás voté por Juan Manuel Santos. En su momento lo hice por Oscar Iván Zuluaga, aunque pues finalmente en primera y segunda vuelta no logró la votación. Juan Manuel Santos movió cielo y tierra para no perder su reelección, pero jamás voté por Juan Manuel Santos. Y en el caso de Duque, más que por la consideración de es que es de centro democrático, fue el que dijo Uribe, para nada, pues simplemente es el mal menor. ¿Debemos seguir votando de esa manera o a partir de planteamientos como ese? Creo que es una gran pregunta. Sería muy interesante, bueno, conocer más opiniones al respecto, ¿no? La gran respuesta es no. Hay que votar por la gente que defienda los principios bíblicos, los valores morales absolutos. De Iván Duque se sabía, abortista, ideología Ya, de género, se sabía. Yo hice una investigación un poco más, nadie está obligado a leer Periodismo Sin Fronteras, pero yo publiqué muchísimas cosas sobre él
que otras personas hubieran podido investigar de la misma manera. Un tipo corrupto durante la administración de Pastrana, siendo uno de los asesores de Juan Manuel Santos. Yo publiqué todo de él, lo de Soros, su abortismo, su proclividad a la ideología de género, a la legalización de las drogas, que es la última cosa que hizo. Entonces, no creo, Esteban, que uno pueda escudarse con eso de nos engañaron, sobre todo cuando uno es líder de una iglesia, Esteban, porque yo puedo decir como votante, yo me engañé y voté por Petro porque sé que se había arrepentido, pero cuando uno tiene una autoridad espiritual, diga lo que diga, la gente dice, si es pastor, pues no es tu caso, pero si, o eres pastor. Si eres pastor, bueno. Sí, Si sí, es señor. pastor, perfecto. Digo, si es pastor, tiene una cercanía. Esa es la visión de la gente. Tiene una cercanía más estrecha con Dios que nosotros, el pueblo de las ovejas. Entonces, que una persona en esa posición apoye tal o cual proyecto, ahí es donde yo digo, la cristiandad tiene mucha responsabilidad en lo que sucede en nuestro planeta en general, en nuestro planeta. Ahora, yo sí veo con buenos ojos una candidatura tuya, no digo. Vi un video que lo voy a poner aquí por partes, muy bueno, donde expresas claramente ese tipo de posiciones respecto al globalismo y a otras cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué juicio, con qué juicio vas a hacer tu trabajo en el Congreso? Si eventualmente Dios quiera que llegues, vas a aliarte a los proyectos menos malos, a las decisiones menos malas del Partido Conservador, o cómo va a ser esto. Bueno, Ricardo, eh, te cuento algo rápidamente para el caso, para cerrar el tema del caso de Duque hace 4 años. En nuestra congregación, por ejemplo, y cualquiera de los miembros de ella puede darte fe de lo que estoy diciendo, jamás le decimos a la gente qué tiene que hacer ni por quién tiene que votar. Líbrenos el Señor de hacer algo como eso. Lo que hacemos es ofrecerle respetuosamente nuestra opinión, nuestros puntos de vista. Y le reiteramos a las personas que es muy importante que ejerzan su derecho democrático al voto. Puede ser voto en blanco, puede ser por el candidato A, por el candidato B. Claro, abstenerse de votar también es otra posibilidad. Como te digo, nunca dijimos es que nosotros, nuestra iglesia se llama Iglesia Familiar Internacional, nosotros la Iglesia Familiar Internacional apoyamos a, de ninguna manera. Más bien lo que hacemos es, están estos candidatos, hay que hablar de eso en la iglesia, porque es que otro fenómeno, Ricardo, en las congregaciones, en muchas, es que nunca se habla de política, es un tema tabú. Y entonces no se puede nunca exponer una opinión, una idea o una apreciación sobre una candidatura, sobre un proceso electoral. Eso es muy negativo, porque de todos esos temas debemos hablar en la iglesia, pero nunca desde la imposición, nunca desde el tenemos que o nuestra posición oficial es esta, jamás. Hay un candidato, hay otro candidato, hay opciones, aquí hay unos pros, unos contras, aquí hay unos pros, unos contras, tomemos una decisión y participemos. Lo primero que hicimos con mi padre cuando fue elegido Iván Duque fue ponernos unas camisetas que decían, presidente defienda la vida, defienda a la familia. Entonces, bueno, tú sabes ya qué hizo, me parece a mí que casi los primeros 3 años fue muy solapado. Mi padre siempre lo ha llamado Duque el tibio, porque más bien como que ha querido pasar de agache, pero en este último año creo yo que se destapó y dejó ver mucho más quién es. Bueno, ya es tema de otra discusión. Tú decías, ¿qué vamos a hacer en el Partido Conservador? Mire que hay que empezar desde el inicio. Cuando tocamos la puerta en esta colectividad, las preguntas obligadas, como te lo comentaba ayer que charlamos, fueron sin duda alguna las primeras en ser esgrimidas. Tenemos unas posturas, tenemos unas posiciones, tenemos unas banderas. Somos cristianos, pensamos de esta forma. En alguna medida el partido
va a restringir nuestras ideas y nuestras propuestas a partir de nuestra cosmovisión cristiana y del activismo que venimos realizando? Nos dijeron, por supuesto que no. Segunda pregunta, ¿tendremos que firmar en algún momento de la campaña o para recibir el aval y el apoyo del partido, el espacio para una curul en el Senado, un compromiso donde, sin duda alguna, digamos que vamos a moderar nuestro discurso, que vamos a dejar de lado ciertas propuestas o que incluso vamos a tener que acoger otras como si fueran propias? Me dijeron, no. Muy bien. Entonces, tercera pregunta, ¿estaré obligado a apoyar a algún candidato a la presidencia dentro del Partido Conservador? Se nos explicó que era, digamos, se esperaba que los candidatos al Senado de esa colectividad apoyaran necesariamente al candidato presidencial del partido, que para el caso concreto del Partido Conservador es el actual senador David Barguil, que tuvo la más alta votación en ese partido hace 4 años. Bien, cuando empezamos a indagar acerca del proyecto de David, de lo que estaba haciendo y de lo que proponía hacer si llegaba a ser elegido presidente, pues muy pronto nos dimos cuenta que no había ninguna clase de acuerdo y ninguna posibilidad de trabajo en equipo. Él ha dicho que va a continuar irrestrictamente, pues el tema del apoyo a las libertades fundamentales, ya sabemos hacia dónde va encaminado eso, y que también avanzaría en el proceso nacional de vacunación como se ha venido trabajando. Inmediatamente supimos que no había absolutamente nada que hacer con él, no lo vamos a apoyar, y el partido en ningún momento me exigió que tuviera que firmar un compromiso o un documento donde me comprometiera a representar ciertas banderas, ciertas causas, a incorporarlas dentro de mi discurso o apoyar a ciertos candidatos. Tú preguntabas, Ricardo, ¿y una vez elegido qué? Bien, nunca he sido congresista, ni concejal de Bogotá, ni representante a la Cámara. Deseo llegar al Congreso para ampliar la representación en la que hemos venido trabajando. Tú pudiste ver en el video de lanzamiento de nuestra campaña, el Señor nos ha dado la gracia de representar nuestro movimiento y las banderas que defendemos y las causas que defendemos en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, en la plaza pública también, todo obviamente desde nuestra cosmovisión y nuestra perspectiva cristiana. Y en el Congreso, creemos que todavía en Colombia hay algún espacio, algún resquicio de posibilidad para avanzar en esa representación democrática y para tener cierto grado de autonomía. A mi padre le ocurre en el Consejo de Bogotá que a varias iniciativas de su partido, él pudo simplemente declararse por objeción de conciencia en oposición o al margen de ciertas iniciativas. Yo le mentiría al que va a ser mi electorado si le dijera que voy a defender las causas de la vida, de la familia, que me voy a poner a la ideología de género, a la agenda radical LGBT, a la falsa pasabanera, a el plan nacional de pseudo vacunación y en general a la cultura de la muerte y al pseudo progresismo, si una vez elegido simplemente hiciera causa común y un mismo trabajo legislativo con el resto de integrantes del Partido Conservador. Ahí hay maquinarias políticas, estructuras y cacicazgos que simplemente llegan para perpetuarse en esos puestos de poder y para simplemente avanzar aliados con el gobierno en los proyectos e iniciativas que éste a su vez proponga. Yo inmediatamente, si soy elegido y el Partido Conservador se declara, por ejemplo, partido de gobierno o incluso neutral o independiente, seguramente si es un gobierno, por ejemplo, de Gustavo Petro, Dios nos libre, esperemos que no, inmediatamente y por objeción de conciencia tendré que declararme en abierta oposición. Y es legal y constitucional hacerlo, lo puedo hacer. Y obviamente en las iniciativas en las que integrantes de nuestro partido, el Partido Conservador,
encontremos afinidad, encontremos coincidencias, pues los vamos a apoyar. Nos hemos ya encontrado con muy buenas sorpresas, como por ejemplo la del actual representante a la Cámara, el doctor Juan Carlos Wills, que de ser un tipo perfecto, siendo un hombre joven, ha adelantado proyectos de ley muy interesantes. Es todo un animalista, es también una persona que en su momento propuso la creación del Ministerio de Familia, en ese concepto que tenemos de familia, promoviendo la unión entre hombre y mujer con sus hijos. También propende y trabaja permanentemente por las causas sociales en apoyo a personas en condición de discapacidad, y ahí encontramos acuerdo en la causa animalista. Yo soy médico veterinario, queremos a las mascotas, y claro que todos esos proyectos encaminados a rehabilitar a estos animalitos que están en estado de indigencia o ayudarlos, pues son bienvenidos, no hay ningún problema. Tú sabes que la escritura dice que el justo cuida de la vida de su mascota o de su bestia, más que el impío es cruel. Entonces, me parece perfecto. Las causas de apoyo a poblaciones vulnerables en condición de discapacidad, el proyecto de trabajar para un ministerio de familia, son iniciativas de personas no evangélicas, cristianos católicos, en los que encontramos acuerdo. Pues creo que ahí, Ricardo, podríamos trabajar, pero obviamente cuando congresistas, senadores o representantes, que es la gran mayoría de los casos, llegan simplemente para ver cómo pueden trabajar con el gobierno, cómo pueden beneficiarse desde esa maquinaria clientelista de apoyo al gobierno, pero necesito ministerios, necesito cargos, necesito puestos para moverme. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Simplemente hacernos a un lado, declararnos en objeción de conciencia y trabajar o bien desde la independencia o bien desde la oposición. Listo, muchas gracias, Esteban. O sea, solamente quiero hacerte para una próxima invitación, si decides aceptarla, tratar estos temas globalistas. El Ministerio de Familia es un concepto globalista. Es un concepto globalista que pretende que los gobiernos se inmiscuyan en una decisión que Dios le dejó a cada hombre y mujer. Velar por su familia, decidir el tipo de educación que van a tener sus hijos. Y esto lo que el Ministerio de Familia lo que pretende es inmiscuirse en esto, quitarle la patria potestad. Inaceptable. Es estatizar algo que no debería ser estatizado. Pero bueno, esto va a quedar para una próxima ocasión. Está muy interesante esto. Gracias por aceptar esta conversación, Esteban, muy interesante, esclarecedora. Y bueno, ojalá nos veamos en este mes de enero para definir estos temas. Por supuesto, apreciado Ricardo, será un gusto que podamos volver a conversar. Veo siempre tu talante crítico, contestatario. Creo que se necesita mucho eso. Seamos críticos con nosotros mismos, pues también con poner a prueba todo lo que creemos y pensamos. Va a ser un gusto, repito, que hablemos de esos temas del globalismo y de la Agenda 2030 en boga por estos días y su vinculación con el Plan Nacional y el Plan Global de Vacunación, porque Correcto. Creemos, para cerrar te lo digo, que la pandemia, que es realmente una pandemia, ha sido realmente impuesta para forzarnos a todos a ingresar al mercado envenenado de las vacunas y para satisfacer los intereses comerciales de una industria que lleva décadas implementando políticas que se asemejan mucho a las prácticas delictivas de la mafia para vender sus productos, comprar ministerios de salud, ministros de salud, también para sobornar a los funcionarios de las agencias reguladoras y hacer cuanto les plazca. Mira, por ejemplo, lo que está pasando con las vacunas que venden en Israel, hasta 45 y 47 dólares la dosis, y nos hablan de refuerzos semestrales o incluso trimestrales. ¿Qué vemos ahí? Un negocio multimillonario. Y se dispararon los enfermos por COVID a pesar de los vacunados en Israel, que supone que tiene el plan más exitoso de eso. Pero bueno, voy a tratar de invitar a alguien pro inoculación para que hagamos una charla bien interesante, que también sea candidato al Congreso. Gracias, Esteban. Un abrazo y a ti, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias.